Muy buen día a la amable y queridísima gente que se conecta por Zoom, por YouTube. Les invito al canal de YouTube. Usted pone José Brown y ahí están todas las reflexiones que se han grabado. Y me encantaría tenerle como participante en ese canal, como suscriptor. Reflexión en tiempos de fin de año. Reflexión o prédica en tiempos de Navidad. Título. Va a llamarle la atención mi título en esta ocasión. Porque es una doctrina objeto de desdén, objeto de burla o no tenida en cuenta, o todas las anteriores. El nacimiento virginal. ¿Escuchó bien? Si usted y yo queremos un Salvador identificado con nosotros como hombre perfecto y Dios perfecto, es fundamental, no es aleatorio o no está de más. Y no es una doctrina de las religiones nacionales o la religión mayoritaria, no. Es una doctrina fundamental. Jesús es perfectamente hombre, sin dejar de ser Dios, y perfectamente Dios, sin dejar de ser humano. Y yo le invito a que juntos miremos la eternidad, miremos el tiempo y miremos la historia. Eternidad, tiempo e historia. Jesús es Dios que vino a la tierra para que nosotros, los humanos, podamos ir al cielo. Jesús se hizo hijo de hombre para que nosotros, los humanos, fuéramos hijos de Dios. Y Jesús nació por obra y gracia del poder divino. Nació de una virgen para que nosotros tengamos la opción de nacer de nuevo. Como el Espíritu Santo puso su semilla en el vientre de una joven doncella, yo tengo, confieso, creo, proclamo y predico que yo tengo una nueva vida porque he nacido nuevamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso como introducción. Créame una cosa, y le pido que permanezca este tiempo de reflexión, porque yo he escuchado a muchas personas que creen en el Jesús histórico, en el Jesús humano, en el Jesús social, en el Jesús político, en fin, pero no creen ni en su nacimiento providencial, ni en su resurrección gloriosa. Si usted es de ellos, tengo que decirle, muy a su pesar, que usted no es un creyente. Usted no es un creyente. Es más, yo podría, antes de la cita bíblica que me ocupa esta tarde, este día, decirle a usted, casi como en una forma conclusiva, que la argumentación del apóstol Juan es extraordinaria. El apóstol Juan, cuando habla de Jesús, dice: lo que era desde el principio, eternidad, lo hemos visto en el tiempo, lo hemos oído, lo vieron nuestros ojos, lo hemos contemplado,
lo palparon nuestras manos, todo eso tocante al verbo divino, al verbo de vida, al logos, a la palabra eterna. Lo vimos, dice, con nuestros ojos, lo escuchamos, lo contemplamos y lo palparon nuestras manos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con ese eterno ser maravilloso, el Dios encarnado. Nacimiento virginal, la cita yo le invito. Lucas capítulo 1. Vamos a estar moviéndonos en el capítulo 1 y 2 de Lucas. Capítulo 1 y 2 de Lucas. Quiero darle un telón de fondo a esta presentación en este día. Jesús no es el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Nació de una virgen porque es el Dios encarnado. Escúcheme, ese es el telón de fondo. Él no es el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Nació de una doncella virgen porque es la visita del Dios eterno. Vamos a mirar la eternidad. Lucas capítulo 1, verso 34. Y aquí voy a ver en toda su dimensión a esa joven doncella llamada María. Dice Lucas 1:34, es una pregunta que se la hace la gente hoy día, está bien, pero la primera en formular esa pregunta fue esa joven doncella, 15, 16, 18 años. María le dijo al ángel que la anunció. Estaba ella en su devocional, era una mujer devota, conocedora de las escrituras, conocedora de la palabra, y como todas las personas devotas de su época, pendientes del cumplimiento profético de que el Señor Dios eterno tomaría a una joven y sería el instrumento para que a través de ella llegara el Mesías, el Dios, el Salvador, el Eterno, se encarnara el Dios eterno, dejara su trono y nos viniera a visitar en esta tierra. Estaba ella en esas tareas de oración y devoción, y apareció el ángel y le dijo: no te turbes, has sido escogida, salve, muy favorecida, bendita, escogida entre todas las mujeres. Ella se turbó con esas palabras. ¿Qué saludo es este? No temas, has hallado gracia, has sido escogida por gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese nombre de Jesús es un nombre extraordinario. No es un nombre gentil, es un nombre hebreo que equivale a Josué o a Yeshua, que es Dios salva. Miren ustedes la dimensión de ese momento. Se está celebrando en el pueblo hebreo una fiesta de luces durante 8 días. En Colombia hay una tradición de celebrar un día de luces. Pues esa fiesta hebrea, Hanukkah, son 8 días de luces, porque es como el momento de la concepción del Espíritu Santo en el vientre de María. Mucho más que decir, pero dejémoslo ahí. En la pregunta número 34, María le dijo: ¿cómo será esto? Pues no he tenido intimidad con ningún varón.
No conozco varón. El verbo conocer tiene su raíz hebrea en intimidar. Conocer es muy profundo. Por ejemplo, y así debió ser siempre, un hombre y una mujer en la luna de miel, al intimidar, se conocen. Hoy en día todo esto ha sido objeto de una sociedad sin valores. Pues bien, mire la pregunta del 34. María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser que haya aquí un bebé si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, escuche bien, el poder del eterno Dios creador, que nadie le ha visto jamás. Si usted lee ahí en San Juan capítulo 1 verso 18, en el Evangelio de Juan, dice exactamente eso. Y es que yo quiero en esta reflexión entregar un concepto claro con base en el título de la reflexión: el nacimiento virginal. En el verso 18 del Evangelio de Juan capítulo 1 dice: a Dios nadie le vio jamás. Jesús, que está en el mismo seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Escúcheme, verso 35, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, querida jovencita, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios en medio de los hombres. Y he aquí tu parienta. Mire cómo es Dios de sabio. Le da una respuesta y una ilustración. Tu prima Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en la vejez. Su prima era de edad avanzada y estéril. Y ha concebido, está en el 6º mes de embarazo y era estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Miren ustedes, quiero llamar a este punto primero de la reflexión de hoy: la eternidad entrando al tiempo. El Altísimo entrando ante los bajísimos, el ser humano caído. Así de sencillo. Desciende del cielo por el poder de Dios. Verso 37, no hay nada imposible para Dios. Esa cita aparece en el Antiguo Testamento y en Lucas capítulo 1, verso 37. ¿En qué parte del Antiguo Testamento aparece esa cita? En Génesis 18, cuando una mujer de casi 100 años, 90 exactamente, ya sin la costumbre de mujer, había cerrado edad, como decían las abuelas, de pronto Dios le da una promesa que va a concebir un hijo. Entonces miren ustedes de qué manera para Dios no hay nada imposible. Sara, en capítulo 18 de Génesis, Dios iba a coger a Abraham como padre de multitudes, a través del cual iba a llegar un día el Salvador, y empezó abriendo un vientre estéril de una mujer adulta, octogenaria o nonagenaria, y puso allí con Abraham que concibiera y diera a luz un hijo, y nació Isaac. ¿Sabe qué quiere decir Isaac? Risa. Cuando Sara oyó que siendo ya adulta y estéril iba a concebir un hijo, le dio risa. ¿No será que hoy día, en el siglo XXI, cuando yo con toda la retórica, capacidad que pueda tener argumentativa, le digo a usted que Dios nos visitó por obra y gracia de su mismo poder, y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros? A usted le puede dar risa, pero de una vez voy a acabar esa risa. Si usted no cree
que es una historia maravillosa. No es un dogma de fe, señoras y señores. Para Dios no hay nada imposible. Dios, por el contrario, muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros tan limitados y pecadores, Dios dejó su trono eterno y tomó forma humana, antropomórficamente. Vino y nos visitó naciendo de María. Y ya le voy a explicar por qué. Así que yo me gozo mucho y he escogido este tema en este tiempo de fin de año, del año 2021, para que usted, de una vez, como dicen los jóvenes, nos vamos poniendo serios. Jesús es un personaje singular y único. De la eternidad llegó al tiempo. ¿Quiere más argumentos? Se los tengo. En el Antiguo Testamento hay algo que se llaman teofanías. ¿Qué son unas teofanías? Es la aparición de Jesús antes de vivir en medio nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. El punto número 1 de mi reflexión es eternidad. El segundo es tiempo y el tercero es historia. Estoy hablando de eternidad. De eternidad. En el libro de Josué, que es el libro de la conquista de la tierra prometida, en el capítulo 5, léase los primeros versos. Y cuando estaba conquistando esa tierra, Josué, apareció el jefe de los ejércitos del eterno Dios. Y ese es Jesús. Es una teofanía en el Antiguo Testamento. Y son muchas las apariciones que tiene Jesús en el Antiguo Testamento, pero ya nos visitó en cuerpo, tomó cuerpo en el Nuevo Testamento, en el vientre de la joven doncella María. Quédese allí en Lucas, capítulo 1. Nada imposible para Dios. Entonces María dijo, cuando le explicó el arcángel Gabriel, María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué no dice usted hoy, en esta Navidad: hágase conmigo conforme a la palabra que has dado? Y Jesús es la palabra, es el verbo encarnado. Conozca a Jesús, ame a Jesús, siga a Jesús. Voy a decirlo de otra manera para pasar al punto 2. En la primera epístola del apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, primera epístola, capítulo 3, 16, hay un misterio maravilloso allí. Capítulo 3, verso 16, primera de Timoteo. Indiscutiblemente grande, grande, grande es el misterio de la piedad cuando Dios nos visitó en Jesús. Primero, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Déjeme decirle por lo menos las tres primeras. Dios fue manifestado en carne. Se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Dios estaba en el bebé vistiendo pañales en esa primera Navidad, en las praderas de Belén. Justificado en el Espíritu. Un ser eterno y espiritual como Dios vino a darnos la justicia que no se puede encontrar en ningún otro ser que haya pisado la tierra. ¿Me escuchó bien? La justificación. Nosotros somos justos no por nuestros méritos, sino porque el Dios que se manifestó en carne
fue a la cruz y nos justificó en el Espíritu y visto de los ángeles. ¿Saben una cosa? A Dios nadie le ha visto jamás, porque es eterno y es Espíritu. Pero Él tomó forma en el niño de Belén. Tan grande fue ese misterio de la piedad que los ángeles salieron del cielo y llegaron a Belén y llenaron el cielo de Belén en esa noche de Navidad para ver al bebé. Por primera vez lo vieron los ángeles, vieron a Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Por eso ese gran coro: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que aman a Dios. Y para redondear la idea del ser maravilloso que nos visitó en Belén, hubo un precursor en el Antiguo Testamento que fue el vientre envejecido y estéril de Sara, y de allí nació Risa, Isaac, el de la promesa. Pero hay otro. Raquel, la esposa de Jacob, que Jacob es Israel, era estéril y él la amaba. Y de pronto se abrió el vientre de la estéril Raquel y nació José, que es un precursor del Mesías en el Antiguo Testamento. Señores, hay antecedentes, hay precursores de ese nacimiento que se dio en Belén. No se ría. Dios nos visitó en forma humana en Jesús, porque nada hay imposible para Dios. Raquel y Sara son muchas de las que dan evidencia de aquello. Ana, que también era estéril y le nació Saúl. Elizabeth, esta que está aquí, la prima de María, adulta y estéril, y de ahí nace Juan el Bautista. Señores, por favor, los llamo a que creamos en la preciosa doctrina de la concepción virginal de Jesús en el vientre de esa joven doncella. Punto número 2. Bueno, no solamente de la eternidad entra el tiempo Jesús, sino que en el tiempo lo parte en dos: antes de su visita en Belén y después de su visita. Si yo digo 2021, estoy diciendo que hace 2021 años Dios partió la historia, entró la eternidad al tiempo, entró Dios a los hombres, entró la justicia para purificarnos a los injustos hombres. Bueno, Lucas capítulo 2, y es un buen ejercicio leer el capítulo 1 y 2 de Lucas en este tiempo de Navidad, porque es unos textos muy hermosos sobre el tema. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en esa región que velaban las guardas y las vigilias de la noche sobre los rebaños, y se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas noticias de gran gozo, que serán para este pueblo y el mundo entero, que ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la palabra griega para Mesías, que es una palabra hebrea, y enviado, hijo, que es la palabra en español, el ungido de Dios. Y ese acontecimiento partió la historia. Y mire qué lindo el verso 12. ¿Saben qué señal dio esos ángeles que anunciaron a los pastores en esa primera Navidad? Esta será la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció
con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios, hemos visto la figura del Eterno, cuando vieron el niño en los pañales. Y acuerde, el cielo tapizado de arcángeles cantando ese primer villancico habla de la divinidad, y los pañales que viste ese pequeño bebé habla de su humanidad. Allí está el hombre perfecto que es Dios y el perfecto Dios que se humanó. Nacimiento virginal. Viene de la eternidad al tiempo y parte la historia, parte el tiempo en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Lucas capítulo 2 hemos leído del 8 al 14, pero déjeme ir a Romanos, que es una carta extraordinaria. Romanos capítulo 5, donde se amplía todo esto, verso 12. Y si usted observa en ese texto teológico de Romanos, encontrará Adán y Cristo. Por tanto, argumentación paulina, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea que el pecado de Adán nos llevó a la muerte, o sea que no nos debíamos de morir, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como por un hombre, el primer Adán, entró la muerte, por el segundo hombre, Jesús, entró con su resurrección la vida eterna. ¿Por qué tomó humanidad Dios? ¿Por qué tomó carne Dios? Respuesta: porque a mí no me puede salvar un ángel que nunca ha tenido corporalidad. Porque una entidad que no haya estado en la carne y en las limitaciones humanas no puede entenderme. El que me va a justificar a mí es el cercano a mí. Por eso Dios tomó forma humana en un cuerpo, en ese bebé, para que al estar adulto y morir en la cruz sin haber pecado, me diera a mí la justificación para ir al cielo. Sin nacimiento virginal no hay remisión de los pecados. Ese bebé en pañales, se asombraron los ángeles al verlo y dieron gloria a Dios. Punto número 3. En ese punto número 3 quiero mirar la historia de hoy, la actualidad. Miramos la eternidad en la encarnación, miramos la historia en el acontecimiento que partió en dos, la línea de la historia antes de él y después de él. Y ahora miremos el reino. Y aquí quiero terminar. ¿Cómo voló hoy el tiempo? Será rey por los siglos de los siglos. Te doy un mensaje de esperanza en Navidad. El que nació de las entrañas virginales por obra y gracia del poder de Dios, que no hay nada imposible para él, y que viviendo se tapizó de arcángeles el cielo de Belén en esa noche de Navidad y parte de la historia, es el mismo que regresa. Descansa. Descansa. ¿Para dónde va la historia, Pastor Brown? Para el glorioso momento del retorno del que nos visitó en Belén, que murió en el Gólgota, que subió a los cielos y está en un trono eterno y regresa para que su reino no tenga fin. Vamos a ese soberano Dios, que ya nos demostró su amor identificándonos con nosotros al tomar humanidad. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30. No temas, María, has hallado gracia. Concebirás en tu vientre un hijo, Jesús, el que salva. Verso 32. Ese niño será grande y será llamado
Hijo del Altísimo, del Eterno. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará con vara de hierro. Amables visitantes y televidentes y amigos, ese ser maravilloso que es Dios hecho hombre, cumplió con todas las profecías, la Torá, los salmos y los profetas. En ese bebé se cumplen en su nacimiento, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, cómo viviría, qué haría, cómo moriría, su resurrección. Todo se ha cumplido, hermanos. Estamos frente al Dios hecho hombre. Segundo, qué esperanza más grande. Así como se cumplió en su primera venida en Belén, se cumplirá en su segunda venida, que reinará y su reino no tendrá fin. Una ilustración. Cuando estaba muriendo Jesús en la cruz, estaba en medio de dos ladrones. Uno era izquierdista y otro era derechista. Un ladrón a la extrema derecha y otro ladrón a la extrema izquierda. Porque en el plano horizontal todos son ladrones y malhechores. Nosotros no somos ni de allá ni de acá, nosotros somos de arriba. Cuando estaba muriendo en la cruz, uno de ellos se burlaba. ¿Qué hubo? ¿No es que eres el Hijo de Dios y haces milagros? Bájate de esa cruz y sálvanos. Porque por muy malhechor que sea, en el estado final de su vida, ya clavado en la cruz, tiene necesidad de un Salvador. Pero el otro del otro lado lo miraba y le dijo esta frase maravillosa que quiero que sea suya para que tenga seguridad de salvación. Mirándolo, dijo: acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Mire dos conceptos hermosos. Acuérdate de mí cuando vengas. Como quien dice, va a resucitar. Acuérdame cuando vengas. Estaba muriendo y ya sabía que iba a venir. ¿A qué? A reinar. Acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y Jesús lo miró con piedad, con misericordia, y le dijo: a partir de hoy te alcanzó la misericordia, porque has creído en mí. Cuando nació en Belén, Dios que se humanó en ese niño en pañales, se partió la historia en dos. Cuando murió en el Gólgota, en medio de dos ladrones, partió la humanidad en dos. Primero partió el tiempo, antes y después de Cristo. Al final partió la humanidad. A un lado los que lo ven y se burlan sin creer y se condenan, y los que lo ven, lo respetan y creen en él y se salvan. ¿De qué lado estás tú? Nació por obra y gracia del Espíritu Santo, porque para Dios no hay nada imposible. Como tuvo hijo la adulta Sara y la estéril Raquel, de esa misma manera, porque no hay imposibles para Dios. Parte la historia de ese bebé y volverá triunfante muy pronto. Alabado sea su nombre. Dice, y termino: reinará y su reino no tendrá fin. Qué bendición poder entender que el eterno Dios, que nadie le vio jamás, tomó forma humana en un bebé, en el vientre de una joven, montó en burro y dejó romper sus manos y sus pies con los clavos, para que a través de su amor nosotros los perdidos encontráramos el cielo y nosotros los pecadores encontráramos el perdón. Alabado sea su nombre. Podría yo decir
con todas las fuerzas de mi alma. Dios los bendiga y feliz Navidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.